Hola compañeros, hoy vamos a hablar un poco de lo que es el proceso de migración celular, especialmente relacionado con los leucocitos y los linfocitos. Para hacer un proceso como introductorio, vamos a ver acá que el proceso de vida natural de los leucocitos, que son las células blancas del sistema inmunológico, entre ellas los linfocitos y los monocitos y los macrófagos y todo este tipo de células blancas, son células muy dinámicas dentro de su ciclo de vida. Ellas generalmente nacen en médula ósea, algunas viajan al timo, al vaso, terminan un proceso de maduración y después pueden salir a circulación periférica y pueden ir a diferentes órganos linfoides como los ganglios linfáticos o los tejidos asociados a mucosas. Y estos linfocitos generalmente, estos leucocitos, pueden salir, atravesar este sistema circulatorio a través de un punto clave que se llama la vena endotelial alta. Esto generalmente en el ganglio linfático. Y este proceso de migración eh, está mediado por un montón de receptores y de moléculas que direccionan de forma específica estos leucocitos hacia los tejidos específicos o hacia los sitios específicos en donde ese leucocito debería ir a migrar. Si estos leucocitos tienen algún tropismo por algún tejido específico, esto se llama homing o llegar a casa. También estos leucocitos de forma natural van a los ganglios linfáticos y se ubican en distintos lugares del ganglio para formar las zonas, los folículos Bale o las zonas T. También estos linfocitos viajan a través de esos ganglios linfáticos, pueden viajar hacia el sistema linfático a través de él y volver otra vez a circulación general. Y de la circulación general pueden pasar de nuevo hacia los tejidos, atravesando las vénulas capilares allí directamente en el tejido mesenquima, para cumplir sus funciones a nivel de la matriz extracelular. Este proceso de migración es un proceso regulado, es un proceso controlado. Esto más o menos resume un poco este proceso de viaje. Estos leucocitos viajan en la sangre a unas velocidades impresionantes para una célula que mide aproximadamente 10 a 15 micras. Ellos hacen un proceso donde tienen distintos receptores de membranas. Dentro de ellos, los tres principales son los receptores de quimiosinas, los receptores de selectinas y los receptores de integrinas. Estos receptores pueden estar de manera constitutiva y algunos de ellos pueden inducirse para una mayor actividad o para que se expresen en mayor cantidad. Estos receptores son familias de receptores, no son tres receptores, sino tres familias diferentes de receptores para los cuales hay distintos tipos específicos que hacen que los leucocitos, los macrófagos, los polimorfos, los leucocitos diferenciados tengan distintos patrones de migración y se puedan ubicar en distintos tejidos específicos y bajo distintas condiciones en particular. Vemos que esto es un proceso activo que comienza con algo que se llama rolling, donde ellos desaceleran y hacen un giro en toda la membrana endotelial. Es importante que esta membrana endotelial es una membrana activa en este proceso de migración celular. Es un proceso en donde este endotelio regula este proceso de rolling también a través de la expresión de distintos receptores. Hace un proceso de rolling, ese rolling después lleva una activación por integrinas, la activación de las integrinas mediado por las quimiosinas, y estas quimiosinas pues vemos de que están mediadas en el tejido, liberadas por distintas células allí, que son después capturadas por el endotelio para ser presentados a estos leucocitos y poder empezar el proceso de activación de las integrinas. Una vez llegan allí, se activan las integrinas y se producen unas activaciones de alta y de baja afinidad, y después hay un proceso de diapedésis y de migración a través del endotelio que generalmente se da rompiendo estas uniones estrechas, que posteriormente, después de que el leucocito ha migrado, el endotelio tiene la capacidad de reparar si el daño no es muy grande. Esto en términos generales, y vamos a ver ya entonces que este proceso
arranca mediado por un proceso inflamatorio, por un proceso de activación del sistema inmunológico. Empezamos probablemente con una bacteria o con algún elemento extraño que activa toda una cascada de respuesta a nivel molecular y a nivel inmunológico, donde hay unas células de primera línea de defensa, como son las células dendríticas, como son los fibroblastos, como son algunos macrófagos, que detectan ese daño a través de distintos receptores, como los receptores de PAMS o de DAMPS, y a través de identificación de otros receptores específicos, como los TOL, los NOD, los CDS, de acuerdo al tipo de patógeno, al tipo de elemento extraño que esté induciendo el proceso. Esto lleva finalmente a la producción de unas quimiosinas y unas interleuquinas. Estas quimiosinas e interleuquinas son proteínas que generalmente son mediadores solubles que llevan señales, esto mediado a través de receptores, y estas quimiosinas y estas interleucinas van a inducir la migración y la activación del endotelio posteriormente para que estas células puedan migrar. Estas quimiosinas entonces van o se difunden hasta el endotelio, y en el endotelio van a activar un proceso inflamatorio y un proceso de activación celular en donde este endotelio, que generalmente no expresa estas moléculas, en este momento las va a comenzar a expresar. Y después va a tomar los leucocitos que están en la sangre y va a inducir todo este proceso de migración. Con los leucocitos, entonces tenemos de que, en términos generales, tienen distintos tipos de receptores. Entonces tenemos de que hay receptores de quimiosinas. Los receptores de quimiosinas tienen una nomenclatura que se llama CCR o CRC o CXCR, dependiendo del contenido de cisteínas en unos dominios específicos que caracterizan a este tipo de quimiosinas. Cuando se habla de R, es de receptor, y las quimiosinas se denominan CC, CXC, dependiendo del patrón de cisteínas que tengan. Son receptores, son una mediación de señales a través de receptores y de moléculas que llamamos quimiosinas, siendo quimiosina, cinesis viene de movimiento y quimio de un gradiente químico. Entonces hacen que estos mecanismos moleculares median la migración celular, induciendo el movimiento de distintos tipos de células. Es una familia de receptores y de quimiosinas de las cuales hay varios miembros y están clasificadas de forma estructural. Los otros son los péptidos formilados, que son receptores para una modificación específica de algunos péptidos que tienen las bacterias, que le adicionan un grupo formil. Estos péptidos formilados no están en eucariotas y por lo tanto muchas de las células blancas reconocen elementos extraños a través de este tipo de receptores, especialmente los que van a identificar bacterias, como los macrófagos y los polimorfonucleares. Hay otros tipos de receptores, como son las selectinas. Estas lectinas lo que hacen es que se unen a carbohidratos, es la denominación de esta palabra. Lo que se llama selectina es porque son mediadas por calcio. Hay distintas nomenclaturas para estas selectinas, como son la S-selectina, la P y la L. Esto es una definición un poco más histórica, porque se identificó primero este tipo de familia de receptores en el endotelio. La P-selectina se identificó primero en las plaquetas, la L-selectina se identificó primero en los leucocitos. No quiere decir de que sean específicos o únicos de este tipo de células, pero se identificó allí primordialmente. Está en mayor cantidad en estos tejidos, pero por ejemplo esta P-selectina también se encuentra en las plaquetas y en el endotelio. Estas selectinas tienen la denominación CD62L para las L-selectinas, que es de los leucocitos. Hay otras selectinas entonces para el endotelio, otras para las plaquetas. Importante, se unen a carbohidratos. Hay otros receptores que son las integrinas. Estos receptores tienen distintas denominaciones, son receptores que vienen de forma modular, son varias proteínas con distintos motivos específicos
a los cuales se han identificado como CD46D, CD29, CD11A, CD18, por lo tanto es un receptor multimérico, es decir, está conformado por distintas partes que se pueden unir de forma diferente. Estos receptores de integrinas hay vasculares y de leucocitarios, como por ejemplo el BLA4 y el LFA1, que son los principales, pero hay más de 30 tipos diferentes de integrinas que pueden ser activados por los leucocitos a través del reconocimiento de un antígeno de los linfocitos T o inducidos por la activación que inducen las quimiosinas como primera señal para que esta célula posteriormente exprese las integrinas. De su unión y su activación va a depender de que se active el citoesqueleto para poder cambiar la forma de estas células y poder fagocitar y también poder migrar a través del endotelio, dado que estas células inicialmente tienen una forma circular relativamente sólida, van a tomar una conformación más flexible por la cual van a poder atravesar el endotelio. Estas integrinas se caracterizan porque pueden estar expresadas de forma constitutiva con una característica de baja afinidad en donde el receptor está plegado, se puede unir a los ICAMs o los BCAMs dependiendo del tipo de integrina, pero con una baja afinidad. Cuando es activada y cuando está sobreexpresada, toma una conformación extendida, lo que le permite una mayor afinidad para poderse unir a su receptor. Hay otros tipos de moléculas que están allí, como carbohidratos, que por ejemplo es el Lewis X o el Lewis A, o el PCGL1, que son carbohidratos unidos a la membrana de los leucocitos. Si vamos viendo, los leucocitos tienen carbohidratos y también tienen receptores para carbohidratos, y entonces estos carbohidratos muy probablemente se van a unir a selectinas vasculares, entonces se va a formar una unión selectina vascular, carbohidrato de la célula, o algunos leucocitos cuando requieren unirse a otras células blancas también van a expresar selectinas que se unen a esos carbohidratos. Esto para ayudar a la mediación de unión entre las distintas células. En esta tabla vemos los dos principales familias, falta las quimiosinas, que es una familia bastante grande, que son las selectinas con sus nombres moleculares, por ejemplo, selectinas integrinas, EPL, LFA, MAC1, BLA, la distribución en donde se encuentran y las moléculas a las cuales estos receptores se unen. Entonces vemos que las selectinas se unen a carbohidratos, vemos que las integrinas se unen a moléculas que se llaman ICAM o BCAM. Estas moléculas significan intercellular adhesion molecule o molécula de adhesión intracelular o molécula de adhesión vascular, dependiendo si se encuentra en el endotelio, puede estar en ambas, pero pues históricamente primero se encontró en el endotelio y posteriormente también se puede encontrar entre célula a célula, entonces de ahí que se llamen tengan este tipo de nombres. La otra nomenclatura es que son los CD54, los CD102, CD106. De allí, esto es general para los leucocitos, pero vemos de que estos receptores están en toda la serie blanca de células, en la línea linfoide y en la célula mieloide, en los monocitos, en los neutrófilos, en los linfocitos B y en los linfocitos T. En la célula linfoide hay algunas particularidades específicas, como por ejemplo, estos receptores de quimiosinas, como son el CCR5 y CXCR4, sirven no solo para activar su proceso celular de migración y activar las integrinas, sino que también de forma cruzada el virus del VIH puede unirse a estos receptores y de allí que infecte este tipo específico de células. También tiene otros receptores como son el ICAM, ICAM1, ICAM3, los cuales pueden ayudar a mediar en parte la unión a las células presentadoras de antígeno a través de un receptor que se llama MAC1 o de un ligando que se llama MAC1. MAC1 es un receptor de ICAM. El otro receptor es el de las integrinas a través del BLA4 y que ayuda a que estas células tengan un homing específico hacia distintos tejidos periféricos, como por ejemplo los ganglios linfáticos o el timo.
y hay otros tipos también de integrinas. A nivel de los linfocitos B, también tienen receptores de quimiosinas, tienen receptores ICAM, que también le ayudan a poderse interaccionar con las células presentadoras de antígeno, aunque pues esta unión todavía es discutida si es funcionalmente válida. Hay evidencias contradictorias. Algunos experimentos dicen que sí, algunos dicen que no es esencial para la activación de las células, pero pues está en proceso de estudio. En monocitos vemos también tienen receptores de quimiosinas, por ejemplo los neutrófilos vimos que tienen péptidos, receptor de péptidos formilados, integrina MAC1, LFA1. Los monocitos también tienen receptores de péptidos formilados. Vamos viendo entonces que este receptor va a ayudar a que estos dos tipos de células actúen principalmente frente a bacterias. También tienen integrinas, también tienen MAC. Y este receptor, por ejemplo, de MAC1 no solamente se une a las integrinas, sino que también tiene la capacidad de reconocer las moléculas del complemento C3b, que generalmente están unidas a la membrana de la bacteria. Y esto va a facilitar la fagocitosis de este tipo de elementos extraños por los macrófagos. Y a este proceso se le llama opsonización. No es el único mediador para la opsonización, porque la opsonización es ese proceso de fagocitosis facilitada, pero es uno de los mediadores que hay allí. Dentro de los leucocitos, entonces vemos de que primero este leucocito va en el sistema circulatorio sanguíneo, muy probablemente puede ser una célula activada o puede ser un proceso de migración dentro de su fisiología normal. Este leucocito va principalmente a identificar si hay quimiosinas en el endotelio o si hay quimiosinas secretadas al espacio intravascular, y eso le va a inducir un proceso de activación. Ese proceso de activación va a hacer que esta célula exprese en mayor cantidad integrinas. Adicionalmente, el endotelio ha expresado selectinas y carbohidratos, como este paransulfato, que le permiten unirse a los carbohidratos de la membrana del leucocito y también que la selectina se una a las cialomiosinas. Esta es una unión relativamente débil, pero le permite desacelerar y poderse empezar a unir al endotelio. Una vez ha sufrido eso, hace ese proceso de rolling mediado por esta unión de selectinas y carbohidratos, sigue un proceso de activación generalmente mediado por quimiosinas. Las quimiosinas se unen a su receptor de quimiosinas específico, que en este caso no está acá dibujado, activan el leucocito para expresar mayor cantidad de integrinas como el BLA4 y el FA1, que se unen a los receptores de adhesión intercelular como el ICAM1, ya sea CD54 o CD706, y eso hace que esta célula cambie su morfología, reorganice su citoesqueleto y pueda empezar un proceso de migración a través de la membrana endotelial. Esa migración está mediada a través de distintos elementos moleculares, como la degranulación de algunas enzimas que degradan estas uniones estrechas fuertes que tienen el endotelio, degradan y atraviesan ese espacio endotelial. Una vez allí, estas células, pues es importante también decir de que este endotelio no solo se activa por elementos extraños externos, sino también puede ser por elementos extraños internos, como por ejemplo en alergias, un daño, un trauma, que produzca la liberación de histamina, trombina, mediadores vasoactivos, mediadores inflamatorios que lleven a la activación del endotelio. Y finalmente, estas células migran hasta el espacio extracelular y comenzarán allí a cumplir sus distintas funciones. Dentro de los mediadores importantes están esto que habíamos hablado de las quimiosinas. Muy superficialmente, vemos que hay más de 50, que la clasificación es estructural de acuerdo a los dominios específicos de las familias, habiendo CC, beta, CXC, alfa, CXC3C, donde hay cerca de 10, de 6 receptores de un receptor.
son proteínas acopladas a proteína G, son receptores acoplados a proteína G, siguen esta cascada de señalización intracelular, tienen la función de activar las integrinas, de inducir la quimiotaxis y hacer una migración diferencial de los tejidos. Esta migración diferencial se da gracias a que hay distintos tipos de quimiosinas, como vemos en esta tabla, de acuerdo a las distintas familias. Estos son los nombres originales y estos son los distintos receptores. Entonces, el sistema inmunológico lo que hace es que juega con los distintos tipos de células que expresan distintos tipos de receptores y las distintas condiciones a nivel del tejido, ya sea de forma fisiológica o de forma de respuesta ante un proceso inflamatorio, va a expresar distintas quimiosinas. Esto va a hacer de que haya una migración selectiva de distintos tipos de células. Como vemos acá, estos receptores principalmente, o la función mayor, es unirse, por ejemplo, en neutrófilos, agregación de plaquetas, pero estos otros, por ejemplo, se dan en el reclutamiento de las células T, migración de las células B, y estos otros, por ejemplo, en la natural killer, estos en los monocitos neutrófilos, estos en los eosinófilos y basófilos. Entonces tienen un patrón diferencial. Las células generalmente pueden expresar más de un receptor de este tipo, entonces el patrón es mucho más complejo. Las interleuquinas vemos que son las principales mediadores de señales a nivel del sistema inmunológico. Hay proinflamatorias, pueden activar muchas células, como por ejemplo la interleuquina 1, que induce principalmente fiebre, el TNF-alfa, que también puede inducir fiebre, hiporexia, suele la proteína C reactiva, induce resistencia a la insulina si es prolongado el estímulo, la interleuquina 17, que es principalmente un mediador proinflamatorio, y la interleuquina 8, que también es conocido como el CXCL8. Las interleuquinas y las quimiosinas, hay algunas que no se diferencian, dado que son clasificaciones de moléculas inmunológicas que pueden funcionar, que tienen su función indistintamente del nombre y que originalmente se identificaron como quimiosinas, pero después se vio una función más de interleuquinas, y hay algunas interleuquinas que posteriormente se identificaron como quimiosinas. Entonces allí puede haber alguna confusión, pero pues es simplemente nomenclatura. Vemos entonces de que estas quimiosinas son reconocidas por las distintas células a través de esta unión de receptores, y estas células entonces van a inducir esa migración hacia los distintos tejidos. Este sería en términos generales la explicación de algunos de estos procesos de migración celular. Aquí tenemos algún resumen de los mediadores moleculares, en donde tenemos los receptores de homing, los ligandos y la función efectora. Me gusta más esta última imagen para tratar de resumir todo el proceso, en donde tenemos unos pasos específicos que son el rolling, la activación de las integrinas por las quimiosinas, una adhesión y una migración a través del endotelio, todo esto mediado por distintos elementos moleculares.